El violín barítono. Hoy quiero hablar del violonchelo. Bueno, el violín con sonido de cello. En mi caso, convertí mi violín de 5 cuerdas, del que les hablé la última vez, en un violín barítono que me permite llegar a la cuerda de do, que sería la cuerda más grave de un chelista. El violín barítono es generalmente un violín normal, con cuerdas que suenan simplemente una octava más abajo. Estas son por lo general casi tan gruesas como las de un cello, y en el caso particular de esta cuerda de do es ligeramente incluso más gruesa que la de un cello, por lo que se complica a veces la instalación en muchos de los casos también para violines. Así que hay que reajustarlos, hay que hacer un poco más grandes también en la parte de la cejilla y el puente. Aquí yo tuve que precisamente ajustarlo para que entraran aquí arriba todas las cuerdas, porque pues sí son más grandes, y también pues cambiar el cordal y hacerle algunos ajustes a mi instrumento. Esto es mejor hacerlo con un laudero, obviamente, y bueno, yo en mi caso preferí ajustar mi instrumento acústico. Hay muchos que les gusta jugar con pues un instrumento que tengan ahí de reserva, o lo he visto que pues muchos lo cambian en sus instrumentos, por ejemplo de violines eléctricos. En este caso yo quería aprovechar pues la calidad de un instrumento acústico y le puse estas cuerdas pues también que le dan ese sonido más rico también en armónicos. Aparte quería aprovechar que pues es un buen instrumento y utilizar estas cuerdas que tampoco son precisamente baratas y pues tampoco son fáciles de conseguir. Pero de eso voy a hablar más adelante. Así que, bueno, bienvenidos a este capítulo de Violín Versátil. La leyenda y búsqueda de sonido. Hay una leyenda sobre el gran virtuoso del violín Paganini que lo describe en una celda de la cárcel debido pues, a sus deudas de juego. En ella el músico se la pasaba tocando y supuestamente pues, se le van rompiendo poco a poco sus cuerdas y así progresivamente pues, se queda sin cuerdas más que la cuerda de sol. Primero pues, se le rompe la de mi, que después la de la y después la tercera. Y al quedarse únicamente con la cuarta cuerda, pues la más grave de un violín tradicional, es cuando compone las variaciones en cuerda de sol del Moisés de Rossini, en la que el violinista pues debe de tocar alrededor de la cuerda más baja de un violín, haciendo pues todo tipo de acrobacias, que es mejor dejar en las manos de Paganini o de algún virtuoso parecido. Esta limitación autoimpuesta puede en realidad atraer a algunos violinistas que a veces se cansan ya de esos sonidos agudos o chillones que también tenemos aquí los violinistas todo el tiempo. El violinista Darrell Anger lo compara con algunos matrimonios y relaciones, cuando al pasar del tiempo las cualidades más destacadas de un instrumento a menudo se vuelven pues las cualidades más irritantes para el intérprete. El rango de ultrasoprano de un violín puede ser una fuente pues, de alegría y al mismo tiempo de neurosis que acaba con los nervios de muchos y ha inspirado a algunos músicos a pasarse, por ejemplo, a la viola buscando unos tonos pues, más cálidos como consuelo. Para muchos la viola aún así es incómoda porque es más grande que un violín y en general tampoco da ese rango tan grave como lo podría dar un cello. Pero existe una solución satisfactoria que ha funcionado bastante bien últimamente, tanto artísticamente como financieramente. La solución para muchos es básicamente la reaparición del violín barítono. En este caso sería pues, un violín normal, afinado simplemente una octava debajo de la estándar. Aparentemente esta fue ya una afinación bastante común para los instrumentos debajo del mentón de la época del Renacimiento y del Barroco, antes de que todas las formas del violín, viola y violonchelo se estandarizaran para la era sinfónica. Estos instrumentos son ahora extremadamente raros y algo difíciles de manejar y de encontrar, por ejemplo el cello da spalla. Sin embargo, el violín barítono como tal es más fácil de encontrar en algunos álbumes de jazz
intentos de los pioneros Sven Asmussen, Harry Lukowski y del mismo Darol Enger. Además, a finales de la década de 1960, los fabricantes de violines eléctricos Barkus Berry comenzaron a comercializar un instrumento llamado Violectra, que era simplemente un violín eléctrico con cuerdas extremadamente gruesas, afinado pues una octava abajo. Estas cuerdas fueron fabricadas por Thomastic y distribuidas precisamente por Barkus Berry en los Estados Unidos. Con buenas condiciones de amplificación, este sonido pues fue una revelación y violinistas como Jean-Luc Ponty y otros violinistas eléctricos lo usaban muy a menudo. Incluso el violinista más famoso o popular, Stefan Grappelli, grabó con él en una grabación en vivo del Concord Jazz. El sonido también lo usó Vassar Clements, quien armó uno de sus viejos violines con las cuerdas de Violectra y lo usó en una grabación para David Grisman en 1975. Darol Enger comenta que eso fue una inspiración para probar y hacer lo mismo. Darol nos comenta que decidió hacer una prueba con un violín modelo Maghini. Este característico estilo que tiene Giovanni Paolo Maghini es que tiene medidas ligeramente más grandes que los estándares del violín que fueron establecidas por la familia Amati, donde la caja de resonancia es un poquito más ancha, tiene esa doble incrustación de filete y un cuerpo, pues como digo, un poco más ancho y más potente, lo que convertía este instrumento en el experimento perfecto. Uso e implementación. La idea de este instrumento, sobre todo para quienes tocamos jazz, es tener ese sonido fascinantemente grave como el de un saxofón barítono. Obviamente este instrumento no puede competir con la potencia y proyección del sonido de un buen violín o incluso con una buena viola en una sala de concierto pues de buen tamaño, pero para el trabajo de cámara en espacios cerrados o pequeños es suficiente, e incluso apoyado con amplificación de un buen micrófono o pastilla es incluso pues todavía más intenso y más llamativo. Resulta extremadamente útil como voz alternativa, sobre todo hablando de música popular y contemporánea. Sin embargo, en el ámbito clásico tampoco está mal utilizar este instrumento para tocar las partitas de Bach, por ejemplo, o ese repertorio barroco que también suena muy bien en estos instrumentos más graves. Sacar todas las transcripciones o transcribir el repertorio del cello al violín. Muchos han creado sus propios violines barítono y pues han tenido distintos grados de éxito. El factor clave parece ser no utilizar un instrumento de sonido profundo o suave, sino uno con un sonido brillante y áspero que da como resultado una claridad y una penetración adicional en esas notas de registro bajo que emergen de una caja de sonido pues tan pequeñita como lo sería para un violín, digo, nada que ver con un cello. Dado que Barkus Berry ya no fabrica Violectra, estas cuerdas ya son un tanto difíciles de encontrar, o sea, al menos en un momento, porque Darol Enger también nos comenta que muchas veces tenía que usar cuerdas de violonchelo para el sol grave, una cuerda de do de viola para la de re y las cuerdas de sol y re de un violín de calibre ligero para extenderlas hasta un la y un mi. Obviamente el do era muy difícil hacer que encaje porque el do es una cuerda muy gruesa, entonces él tenía que cortarlas y pegarlas comenta que con pegamentos tipo cola loca o uju, y obviamente hay que hacer todos estos trutrus para que puedan simplemente amarrarse al instrumento. Pero pues ahora ya tenemos una solución más fácil. Por suerte, en la actualidad el violín barítono se está volviendo cada vez más popular, sobre todo en redes sociales, y el tema ha sido retomado incluso ya por empresas como D'Addario, Thomastic o Supersensitive, siendo esta última quien diseña incluso cuerdas barítonos para viola, o en este caso la cuerda de do para violín. En general son cuerdas caras, pero en algunos casos suelen tener una duración mayor a las cuerdas normales de violín, por lo que un juego de cuerdas puede durarte un par de años incluso. Tocar este instrumento requiere un cambio en la técnica de arco también, un arco ligeramente más pesado y con más presión.
para mover la masa de la cuerda adicional. Algunos recomiendan arcos de viola o incluso de violonchelo. Yo en lo personal pues toco a veces con un arco de fibra de carbono, o en este caso estoy también intentando, o ya desde hace algunos meses estoy tocando con este arco barroco. Es un arco para viola barroco y da ese peso adicional para tocar bien estas cuerdas más graves, porque obviamente no es la misma presión que una cuerda de violín. Entonces necesita que cambies un poco más tu técnica y que tengas ese agarre más fuerte, como si estuviéramos tocando un cello aquí. Los ajustes de la mano izquierda, a diferencia de la viola, son mínimos porque no tienes que cambiar mucho. Considero que esto es una ventaja clave para el uso de este tipo de instrumentos, o cuerdas más bien. El violín barítono creo que es una solución bastante interesante que vale la pena también probar. Aunque todavía no son las cuerdas más baratas, vale la pena experimentar, y entre más seamos los músicos que utilicemos este tipo de soluciones, pues obviamente se hará más la comercialización y el precio puede disminuir también. Es ideal, como decía, para que podamos acompañar, para que podamos hacer duetos con otros violinistas, o simplemente también llevar un material solista. Los invito a darle like a este video, a que se suscriban, y así pueda estar generando contenido de manera gratuita y sistemáticamente para todos ustedes en este canal Violín Versátil.